Hola, muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra clase Cristo es el camino. Un lunes más donde el Señor nos permite abrir su palabra y donde Él nos enseña el mensaje que tiene para nuestras vidas, para su vida y para la mía. Sea bienvenido, agradecemos por atender esta invitación y esperamos en Dios que pues sea un tiempo donde podamos reflexionar en lo que Dios tiene para nosotros en estos minutos. Así que lo que vamos a hacer ahora es pedir al Señor su dirección. Vamos a poder orar. Después de esto hacemos la lectura bíblica que está, seguimos en el libro de los jueces en el Antiguo Testamento, ahora en el capítulo 3 a partir del versículo 12. Entonces el día de hoy vamos a orar pidiéndole al Señor su asistencia y después de eso haremos la lectura bíblica y tenemos nuestra clase que se llama ahora Un libertador inesperado. Entonces vamos a orar. Acompáñeme, por favor. Señor, bendecimos tu nombre, agradecemos en esta ocasión la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, Señor, un lunes más. Gracias por cada hermano, hermana en Cristo que está también con nosotros viendo esta clase, Padre, y también gracias por aquellos que pues aún no te conocen, pero que han atendido también la invitación a poder ver este video y esta clase. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, a toda verdad y que podamos escucharte y obedecerte, Señor. Queremos meditar en tu palabra y permítenos usar toda nuestra mente, también nuestra capacidad para escuchar tu mensaje. Te bendecimos y te agradecemos por todo esto, Señor, pidiéndote también tu bendición, Señor, y misericordia para todos los hermanos y hermanas en Cristo que el día de hoy están padeciendo enfermedad. Padre, por favor, sigue fortaleciendo sus cuerpos y pedimos que no les abandone, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Entonces nuestra clase trata el día de hoy de un libertador inesperado. Vamos a leer entonces Jueces 3 a partir del versículo 12. Aquí en la pantalla va a aparecer. Permítanme, por favor, quitar esto de aquí. Dice la palabra de Dios. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. Déjenme quitar esto, hermanos. Dice de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda, tomó el puñal a su lado derecha y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos.
Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Entonces, como introducción, queremos preguntar, ¿cuál era su superhéroe favorito cuando usted era niño? Ahí tenemos la foto del Calimán, ahí tenemos a Superman, tenemos a Batman y Robin, el Capitán América, a lo mejor un poquito más contemporáneo, igual a el Hombre Araña. Entonces, había muchos superhéroes, heroínas, y la pregunta es, ¿cuál era el que más le gustaba a usted? Si tiene hijos, hijas, ¿cuál era el que más le gustaba a su hijo o hija? Y si tiene nietos, ¿cuál es el que más le gusta ahora a su hijo o a su nieto o a su nieta? ¿Por qué hablamos de superhéroe? Bueno, quiero preguntarle, ¿qué pasaría si estuviéramos viendo la película de Superman y entonces llega el momento en el que se encuentra el mundo en problemas? Hay una bomba nuclear que es capaz de destruir el universo entero. Faltan unos 10 segundos para que la bomba explote y bueno, acabe con todo el mundo, con todo lo que conocemos como mundo, ¿no? El universo. Y entonces estamos en suspenso, ¿no? Esperando que pronto llegue Superman, que desactive la bomba, o la lleve lejos del planeta, o haga cualquier cosa, pero esperamos que él salve el mundo, al mundo, ¿verdad? ¿Qué pensaríamos? Aquí viene la pregunta, si faltando 3 segundos para la explosión, que acabara con nuestro mundo, según la película, quien aparece para salvar el mundo no es Superman, sino el Negrito Bimbo o el Nito Bimbo, porque se le ha cambiado el nombre. Al final de cuentas esperaríamos que Superman salvara el mundo, es su película. Superman tiene superpoderes, ¿no? Y aparece pues un personaje con una cabeza muy grande, con un cabello esponjado, con el pelo hasta el techo, ¿no? Y él es quien salva el planeta. ¿Qué diríamos? Bueno, sin lugar a dudas eso no pasaría, pero probablemente diríamos, no esperaba yo que el Negrito Bimbo viniera a salvar, ¿no? Nadie esperaba al Nito Bimbo para que él salvase el mundo. Él vende panes rellenos de chocolate. Superman salva, ¿no? Por eso diríamos que fue algo inesperado, un final inesperado. Así vamos a considerar ahora, a la luz del pasaje que ya leímos en Jueces 3, un libertador que fue inesperado, a Od. Nadie pensó que él podía salvar una mosca, y Dios lo puso para librar a su pueblo de la esclavitud de un rey moabita malvado llamado Moab. Cuando muere Otoniel, eso lo vimos la semana pasada en el versículo 11, dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez comienza el ciclo interminable que vimos en la semana pasada. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dios los juzga y entonces los entrega al rey Eglón, rey de Moab. Pero ahora no solo se enfrentan a un rey, sino pues se enfrentan hacen una alianza con el enemigo. Veamos el versículo 13, ya lo leímos. Este juntó consigo los hijos de Amón y de Amalek y vino e hirió a Israel. O sea, Eglón, los de Moab, hicieron una alianza con otras naciones. Entonces, vemos que se apoderaron de la ciudad de las palmeras, ya dijimos que era Jericó. Y aquí en Josué, cuando vemos un libro antes en Josué 6, en Jericó, Dios les dio una victoria a un pueblo obediente. Ahora, un pueblo que es desobediente en Jueces 3 les da pues una derrota. Entonces vemos que la esclavitud dura 10 años más. El versículo 14 que leímos dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. La clase pasada vimos de Otoniel, ¿no? Que ellos fueron esclavos 8 años, pero ahora fueron esclavos 18 años, 10 años más. Y como siempre, hermanos, cuando un pueblo se da cuenta de que su falta de Dios es la principal causa de su desastre y se arrepienten, Dios levanta un libertador. Cuando el pueblo se da cuenta que ha pecado contra Dios, cuando el pueblo se entera que su vida ha sido en contra de Dios, es entonces que se arrepienten, se vuelven a Dios y Dios lo que hace es responder
de una manera especial, mandando un libertador, al menos aquí en el libro de los jueces. Y bueno, aquí vemos que fue un libertador inesperado. ¿Por qué un libertador inesperado? Ya vimos aquí, ¿no?, que íbamos a considerar a los de Jueces 3, un libertador que fue muy inesperado. Nadie pensó que él podía salvar una mosca y Dios lo puso para librar a su pueblo. Entonces, ¿por qué inesperado? En primer lugar, porque era zurdo. Vemos el versículo: Ahod, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, y la sorpresa aquí es que él era zurdo. Para esta sociedad el ser zurdo era considerado no una virtud, sino un defecto. El día de hoy en los deportes podemos hablar del fútbol. A una persona que tiene con la pierna izquierda su pierna más hábil, con la cual le pega, con la cual él hace todo, mm, puede ser considerado una virtud. No sé si a usted en la escuela si escribía con la izquierda o alguien le cambiaron la mano diciendo no, 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 con la izquierda no, porque con la izquierda pues la gente normal no escribe con la izquierda. Puede ser que en ocasiones se considere, ¿no?, el escribir con la izquierda o el hacer las cosas con la izquierda un defecto. Puede ser que no, que en muchos casos se considere como una virtud. Aquí en esta sociedad que estamos leyendo, era un defecto. Porque cuando buscamos en la Biblia, la palabra derecho o diestro aparece describiendo en términos muy positivos. Siempre que vemos en la Biblia la derecha, la mano derecha de Dios, por ejemplo, hay un salmo que dice: la diestra de Jehová hace proezas, por ahí del Salmo 116. Entonces, ¿por qué, hermanos? Bueno, la mano derecha era símbolo de poder, la mano derecha era símbolo de autoridad. La pregunta es, ¿y la mano izquierda? Bueno, no era considerada mucho en aquel entonces. Y aún ahora, ¿no? En nuestro siglo XXI, cuando un niño llega a escribir con la mano izquierda, pues lo que tenemos es que los padres muchas veces cambian la mano. Tienes que escribir con la derecha. Pero preguntamos, ¿por qué Ahod? ¿Por qué Ahod es un libertador inesperado? ¿Por qué Ahod era un libertador inesperado? Bueno, porque era, ¿cómo se llama? Zurdo. Pero Ahod dice literalmente que estaba impedido de la mano derecha. Entonces quiere decir que su mano derecha tenía parálisis o estaba discapacitada. Podemos ver que Otoniel, el libertador pasado, era un guerrero, hermanos, era una persona de guerra. Pero es inesperado que ahora Dios escoja a Ahod, quien estaba imposibilitado de su mano derecha. Para ser sincero, nadie hubiera buscado a Ahod. Lo hubieran considerado en la actualidad como un incompetente. Nadie lo hubiera seguido. Nadie pensaría que él podría hacer algo bueno con su vida realmente. Imagínenlo diciendo: Dios me ha mandado a libertarlos. Y todos ven su mano derecha con discapacidad y dirían: claro que no, vaya a hacer lo que tenga que hacer ahí en su casa, pero no esté diciendo estas mentiras. Todos esperarían un salvador, un guerrero, hermanos, un salvador que fuera valiente, hermanos, que supiera usar el arco y las flechas, que supiera usar la espada de manera magnífica. Y Ahod solo sabe usar su mano izquierda, pero entonces Dios aquí lo escoge, lo elige. Podemos ver entonces cómo Ahod fue enviado por su pueblo para enviarle un tributo al rey Eglón. Bueno, entonces Ahod se prepara. Y Ahod se preparó. ¿Cómo lo hizo? Hizo una espada de doble filo de 30 centímetros de largo y la puso en su muslo derecho por debajo de su ropa. Eso está en el versículo 16. Es tiempo también, hermanos, de prepararnos nosotros para hacer la obra para la cual Dios nos ha llamado. Si podemos aplicar esto a nuestra vida. Ahod le dijo, pues obedeció a Dios. Dios le dijo a Ahod: yo quiero que tú por favor vayas y libertes a mi pueblo, hermano. Es lo que le dijo Dios a Ahod. ¿Y Ahod qué hace? Se prepara. No dijo como Moisés: es que yo no sé hablar, no, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo soy muy pequeño, yo no tengo experiencia. Hermano, Dios nos ha hablado también a nosotros y es tiempo de prepararnos para realizar la obra a la cual Dios nos ha llamado. Nadie creía en Ahod. Él era una persona con capacidades diferentes, pero él se preparó, él le creyó a Dios e hizo este puñal para la obra que Dios le había mandado. Claro que Dios no nos va a mandar a hacer un puñal, pero nosotros también deberíamos prepararnos, no con una espada física, pero sí con la espada que es la palabra de Dios. Recuerda usted Hebreos 4:12, dice:
que la palabra de Dios es más cortante que toda espada, que una espada de doble filo. Entonces, podemos memorizar textos, podemos leer más la Biblia, podemos estudiarla de manera más concienzuda, podemos meditarla y reflexionarla durante el día, podemos usarla y podemos hablar a los demás con esta espada de la palabra de Dios, hermanos, a los demás. Entonces tenemos aquí algo interesante. Los diestros acostumbraban llevar su espada en el lado izquierdo de su ropa. ¿Será que pasará desapercibida su espada escondida al lado derecho? O sea, hermanos, cuando las personas entraban al palacio de este rey Eglón, revisaban pues el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la gente derecha guardaba entonces su espada en el muslo izquierdo. Pero Ahod, que no puede usar la mano derecha, usa la mano izquierda, entonces la guardan en su lado derecho. ¿Va a pasar desapercibido? Es la pregunta. La misión de Ahod era liberar al pueblo y por ello tenía que matar al rey Eglón. ¿Y qué dice el versículo 17? Ya lo leímos, dice, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. ¿Qué significa que era hombre muy grueso? Pues que era un poco gordo. Y no pudo, hermanos, Ahod no pudo en su primer intento, no pudo matar al rey. Él entrega el regalo, el presente, y se va con todos los que lo acompañaron. Esta era la misión. El pueblo le dice, por favor, ve y dale este presente a, al rey Eglón. Pero Ahod ya se había preparado para la misión que Dios le había dado, que era aniquilarlo, matar a este rey perverso. Pero entonces en esta primera ocasión, cuando le da el regalo, ah, no puede, y regresan todos. Vea lo que dice el versículo 17, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy, muy grueso. De nuevo dijimos que esto significa que era gordo. Entonces regresa Od con todos los del pueblo. La pregunta es, ¿se dio por vencido? La misión de Dios para él era que libertara a su pueblo, que matara al rey Eglón. Pero vemos que él entrega el presente y no pudo la primera vez. Pero él se rindió, no se dio por vencido. Él no dijo, Dios, este plan tuyo no funcionó. Mejor me regreso a mi casa. No, 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 de ninguna manera. El versículo 19 da la clave. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. Y dijo, o sea, él se regresa desde donde ya estaba ahí con los ídolos en Gilgal. Y él dice, no, Dios me mandó a hacer algo. Y entonces se regresa y le dice, Majestad, tengo un secreto para usted. Y Eglón, ¿qué hizo? Le dijo, shh, shh, calla. Y entonces cuando dice eso, salieron de delante de él todos los que estaban ahí. ¿Por qué? Eglón no espera de ninguna manera que un hombre con habilidades especiales sea peligroso para él. Hermanos, cuando le dice calla, está esperando que todos se salgan, hermanos. Y él dice, es que pues esta persona que tiene la mano derecha discapacitada, es claro que no me va a poder matar. No es un hombre peligroso. Y como tiene un secreto para mí, entonces, por favor, todos sálganse y déjenme con él solo, porque no va a pasar nada. Seaot no puede tomar su mano, una espada con su mano derecha. Todos están asumiendo. El supuesto de todos es que no sabe tomar una arma, no sabe tomar una espada. De nuevo, ser zurdo era un defecto. Ser zurdo era una señal de no saber hacer nada. Ser zurdo era una señal de no saber hacer nada. Entonces veamos aquí cómo le dice, Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Entonces de esta manera, con la espada escondida, ¿no? Ahod, en su lado equivocado, Ahod se acerca al rey que estaba sentado solo en su habitación para entregarle este mensaje. Le dice, tengo palabra de Dios para ti. Entonces se levanta el rey Eglón y se levanta de su silla. Ahod, que era zurdo, saca la espada que estaba en su muslo derecho y entonces se la clava en el vientre, dice ahí, de tal manera que aún el mango, la empuñadura, se metió todo y ya no volvió a salir. Y se le salieron los intestinos y el estiércol, dice aquí la palabra de Dios. Ahod sale entonces de la sala del verano del rey, y puso seguro en las puertas, dice ahí la palabra de Dios. Y en eso llegan todos los sirvientes del rey y lo primero que hacen o piensan es, tal vez él está cubriendo sus pies en la sala de verano. Esta es una pregunta interesante. ¿Qué significa cubrir sus pies? Porque llegan, Ahod cierra con llave y se va y todos dicen, bueno, seguramente el amo, el señor está cubriendo sus pies. ¿Qué significa eso? ¿Que se puso calcetines porque tenía frío?
No, significa realmente es una figura de dicción, ah, eh, pues sí, una figura de dicción para decir, hermanos, que él estaba haciendo del baño. Eso es lo que significaba. Ahora preguntamos, ¿por qué lo primero que piensan los sirvientes es eso? No abran la puerta porque el rey probablemente está haciendo el baño. La respuesta está en el versículo 22. Vea el versículo 22. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y se salió el estiércol. Entonces se salieron los intestinos al rey y entonces ellos olieron esto. Pero después los sirvientes quedaron muy confusos. Esto dice el versículo 25. ¿Por qué tarda tanto el rey? ¿Por qué no sale de su sala de verano? Decidieron abrir las puertas en contra de su voluntad y vieron al rey muerto, mientras Ahod había escapado. Entonces ya leímos los versículos que siguen, ¿no? En el versículo 26, mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas, como dice, como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Este es un ejemplo de cómo Dios libró a su pueblo por medio de un libertador inesperado. Y dice la Biblia que la paz duró ahora 80 años. Todos esperarían, ah, pues ahora sí que a Superman. Todos esperarían a Superman para que venga a salvarnos. Y sería inesperado si viniera el negrito Bimbo o el Nito a rescatarnos. Y así como a Ot, Dios levantó a un Salvador inesperado para que nos librase no de la esclavitud física, sino de la esclavitud al pecado. Todos esperaban un Salvador que naciera en un palacio, con grandes cosas, posesiones. Y el Salvador que Dios levantó nació en un establo. Todos esperaban un Salvador que tuviera una gran cama. Y el Salvador que Dios levantó durmió en donde le daban de beber a los animalitos. Todos esperaban un Salvador fuerte, que los librara de los romanos, que fuera fiero, pero Dios les levantó un Salvador que era manso y humilde de corazón. Cuando leemos Isaías 53, vemos esto: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos, fue menospreciado y no lo estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Nadie esperaba un Salvador así, pero Cristo Jesús fue ese Salvador como Ahod, inesperado. Cuando todos esperaban otro tipo de libertador, se levantó Ahod. Cuando todos esperábamos que viniera Superman con sus superpoderes a salvarnos, Dios manda a Cristo Jesús para salvarnos. Así como Ahod, él solo libró a todo el pueblo al matar al rey. Jesús solo nos libró de la ira de Dios, del mundo, venció al diablo, aplastó a nuestros enemigos, él solo. Aún nos recuerda que Dios levantó un libertador inesperado, un zurdo, para salvar a su pueblo. Nos recuerda que Jesús es nuestro único libertador y Dios lo envió para librarnos del pecado en el que nos encontrábamos y de la condenación final. Entonces hemos repetido este pasaje desde hace unas 3 semanas, que es nuestro pasaje clave. Jesús dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vea, hermanos, hay algo interesante. En el libro de Jueces Dios levanta un libertador, un salvador en un sentido, y hay paz. ¿Cuánto dura la paz? Ya vimos que con Otoniel duró unos 40 años. Aquí, ¿cuánto duró? Dice el versículo 30. Y fue subyugado Moab en aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. 80 años. Y después de eso volvió a haber pues conflicto, volvió a haber esclavitud. Pero dice Jesús, si el Hijo los liberta, van a tener verdaderamente libertad espiritual. Esta libertad a la que el Señor nos está llamando, es una libertad espiritual. El pecado nos ha esclavizado. El pecado es todo aquello
que hacemos de manera deliberada para ofender a Dios, de manera deliberada que ofende a Dios, que ofende al prójimo, y somos esclavos a esto. Por eso es que nuestras vidas carecen de sentido. Por eso es que nuestras vidas no tienen razón de ser ni propósito. Por eso tanto suicidio, por eso tanta depresión. Porque buscamos y buscamos y buscamos dónde encajar nuestro propósito aquí en la tierra y no lo encontramos. ¿Por qué? Lo buscamos lejos de Dios. Entonces, esta esclavitud al pecado nos ha separado de Dios. Este pecado nos ha separado de Dios y somos esclavos, le servimos al pecado. Pero ahora Jesús quiere libertarnos de manera completa y perfecta, a usted y a mí. Hermanos, si usted ya es cristiano, la palabra de Dios dice ahí en Romanos 6, 7, 8, cuando leemos esos capítulos, que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, hermanos, debido a que tenemos una nueva capacidad, somos personas regeneradas, tenemos una capacidad para hacer lo bueno, para seguir a Dios, y tenemos una capacidad para hacer lo malo. Entonces, Dios nos permita, como cristianos regenerados, nacidos de nuevo, el poder utilizar nuestra capacidad para hacer el bien. Hermana, hermana en Cristo, Dios nos permite hacer esto. Y si usted no conoce a Jesús, si usted no ha tenido un encuentro con Él, pues él es el Hijo de Dios. Él vino hace 2000 años a morir, a vivir una vida de rectitud, a vivir una vida perfecta, esa vida que usted no ha podido vivir, y a morir una muerte terrible y cruel en una cruz para pagar en su lugar la muerte que a usted le tocaba morir, a usted y a mí. Entonces el Señor Jesucristo ha pagado por completo esa deuda y está ofreciendo libertad espiritual, está ofreciendo salvación, está ofreciendo perdón de pecados, está ofreciendo libertad verdadera. ¿Le gustaría tenerla? ¿Por qué no se arrepiente el día de hoy? ¿Por qué no le pide perdón a Dios de todo lo que ha hecho? ¿Y por qué no confía en Jesús como su único y suficiente Salvador de su vida? ¿Le gustaría hacerlo? Hágalo, por favor. Dígale a Dios en su corazón que se arrepiente y que confía en Jesús como su único Rey, su único Señor, su único Salvador, desde ahora y para siempre. Podremos experimentar esta libertad no por 10 años, 20, 30, sino aquí y por toda la eternidad. Vamos a orar. Dios, te bendecimos, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque, bueno, vemos aquí, Señor, que el pueblo volvió a hacer lo malo delante de tus ojos y tu Padre pues los entregaste a sus pecados, Señor, y el rey de Moab, llamado Eglón en ese tiempo, pues los hizo esclavos, Señor, y ellos en sus aflicciones se acordaron de ti y clamaron a ti, se arrepintieron, Padre, y tú levantaste a Od para que él pudiera, Señor, pues salvar, Señor, de esta esclavitud física a tu pueblo. Padre, gracias porque nos enseñas que el pueblo no esperaba a este libertador. Muchas veces el mundo no esperaba a tu Hijo Jesús como el libertador de cada uno de nosotros. Pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes y que podamos arrepentirnos y confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que podamos creer que en esa cruz Él murió por nosotros y Padre, que podamos tener ese perdón y podamos ser libres verdaderamente por tu Hijo. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, Dios les bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, el próximo lunes les esperamos para una clase más de Cristo es el camino. Dios les bendiga. Hasta luego.